todos. Iniciamos nuestro tema. Recordamos que primero iniciamos con una oración, después con 3 preguntas si las hay, después iniciamos el tema, a la mitad hay otras 3 preguntas y si las hay, y si no nos pasamos a la continuación del tema hasta el final, y al final, eso sí, las preguntas hasta que terminemos con todas ellas. Bien, empezamos con la primera parte, que es nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, amarte y servirte toda la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Como Espíritu en el Santo. principio, ahora y Como siempre. en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nuestro tema ahora es la clase número 1 del módulo 2, que se titula Los jueces y los reyes. Bien, recuerden que nuestros temas siempre tienen una proyección hasta el presente, porque así es la palabra de Dios. Es ayer, hoy y hasta el futuro. Siempre abarca los 3 tiempos la palabra. Bien, transparencia número 1. La conquista de Canaán, los jueces previo a los reyes. La conquista de Canaán fue lenta después de Moisés y Josué. Siguieron los jueces un total de 14 hasta Samuel, que es además sacerdote, profeta, y nombra al primer rey, Saúl. Uno de los jueces es Débora. Muchos no saben que dentro del pueblo de Dios también hubo profetisas y una juez que además fue profetisa y juez. En este caso es una mujer llamada Débora. Disculpa, Mario. ¿Mandé? Perdón que te interrumpa. No, cuidado. ¿Estás compartiendo las diapositivas? Ah, no la estoy compartiendo. Perdón, qué bueno que me mencionas. Ok, ¿por qué no se ven? Perfecto, qué bueno que me dices, ¿eh? Ajá. ¿Será esta? Exacto. Qué bueno que lo viste, Silvia. Ajá. Share, ahí donde dice share. Ahí share. ¿Por qué no te deja? Ahí. ¿Sí la estoy compartiendo? Yo todavía no la veo. ¿Cómo Sigo que? viendo la ventana del... No, Mario. Ya le pusimos share. No se mira. Se está compartiendo, pero la pantalla del internet. YouTube. De YouTube, ¿dónde estás? A lo mejor posiciónate aquí, posiciónate ahí. No. Ajá. Ahí, nene. Participants. Stop video. New share. ¿En donde dice new share? Sí, me imagino que sí. Aquí, ¿qué dice? New share al shift. A ver, aquí dice pausa. Ah, no, esa es pausa. Esa es Sí. pausa. Oye, pero aquí dice your screen sharing. Sí, porque sí screen están sharing? compartiendo. Sí están compartiendo, pero el YouTube tienen que compartir, pero ahora la otra. Exacto. Es que ya lo tenías cuando pusiste esta. Ah, espérame. Aquí. Así. ¿Ya, Pablo? Ya. Ya. Perfecto. Muy bien. Los jueces previo a los reyes. La conquista de Canaán fue lenta después de Moisés y Josué. Siguieron los jueces un total de 14 hasta Samuel, que es además sacerdote, profeta, y nombra al primer rey de Israel que se llama Saúl. Uno de los jueces es Débora, que se distingue como una profetisa
que al pie de una palmera gobierna al pueblo y atiende a quienes solicitan su mediación en casos de litigio. Así se puede ver en Jueces capítulo 4. Gedeón es un campesino humilde de extracción social, pobre. Jefté es un hijo de una prostituta. Fíjense que a Dios no le importa su pasado, lo que importa es Él en el presente. O sea, no estamos condenados por lo que han hecho nuestros padres. Lo importante es que nosotros tengamos una actitud honesta de ser fieles a Dios. Este es el caso de Jefté. No le importó a Dios que su madre fuera o tuviera ese antecedente. Y Sansón es un joven que es celebrado por su excepcional fortaleza física, que no se lo dan sus músculos, sino la gracia del Espíritu de Dios, como se puede leer en Jueces 16, y que su caída fue por no saber resistir a los encantos de una mujer filistea. Jueces 16, 17. De aquí la importancia de tener en nuestra vida el aye contra, que significa el vivir continuamente con mortificaciones para poder decir no a la tentación y tener más fuerzas que la misma tentación que nos empuja a caer. Los reyes. El inicio de los reyes en Israel se dio, aunque queriendo imitar a los pueblos vecinos, los judíos quieren tener su propio rey como si esto fuera lo mejor, cuando no tenían antes más rey que a Dios, que no tenían que sacrificarse cargando o pagando un tributo para sostener al rey y a su corte. O sea, Dios había establecido que la mejor manera es que no hubiera reyes para que no tuvieran que pagar un sustento al rey y a su corte, y así mejorar la economía y el bienestar de las familias. Y de esta manera no eran capaces de deshacerse de esta influencia de los pueblos vecinos, quienes, pues teniendo un rey, por lo tanto quieren también los judíos tener el suyo. Por lo que así Samuel, ante la petición del pueblo, les unge a Saúl como el primer rey de Israel. Pero Saúl, desobediente a Dios, cae en desgracia por atreverse a usurpar las funciones sacerdotales y además persigue a David por celos y asesina a sacerdotes. Todo eso le causa desgracia ante Yahvé y Saúl es desechado. Incluso en la guerra contra los filisteos, él muere igual que su hijo. Y es elegido por Samuel David, hombre de fe, aunque pecó, se arrepintió y Dios le prometió ser el antecesor del Mesías. A la muerte de David sigue su hijo Salomón, quien constituye un templo magnífico a Dios, construye un templo magnífico. También peca, poniendo falsos dioses dentro del templo para complacer a sus esposas, que eran, por cierto, paganas. Y eso también es un pecado ante Dios, pero también la beata Ana Catalina de Emmerich señala que se arrepintió antes de morir. Recuerden, el último momento de nuestra vida antes de morir es decisivo para saber si nos salvamos o nos condenamos. Y en este caso, Salomón se arrepintió y esto le permitió salvarse, igual que también sabemos lo mismo de Caín y de Pilatos por Ana Catalina de Emmerich. Los tres se salvaron. Y le siguió su hijo de Salomón, Roboam, con el que se divide el reino en el norte llamado Israel y del sur llamado Judá. El reino del norte o Israel tuvo 19 reyes. Fue el primero en caer cuando se apartó de Yahvé. Y esto ocurrió en el año 722. Cayó por el rey asirio Salmaneses V. La diferencia del tiempo que duraron ambos reinos estriba en su fidelidad a Dios, siendo el del sur más fiel a Dios. Por eso este reino, el de Judá, duró más tiempo, hasta el año 597, año en que ocurre la primera deportación, teniendo hasta 20 reyes y siendo destruido por los caldeos, cuyo rey Nabucodonosor II se lo llevó cautivo al rey Sedusías a Babilonia y lo deja ciego. La segunda y definitiva deportación fue en el año 586 a.C. De este reino y dinastía nacerá también el Mesías.
Ante la experiencia reiterada de los reyes malvados e ineptos, el poder de Yahvé va a suscitar un sucesor de David con el que se realizará plenamente la esperanza mesiánica. Tanto los profetas como los salmos reales apuntan a un rey, sacerdote y profeta, el Hijo de Dios. O sea, el mismísimo Hijo de Dios será rey, sacerdote y profeta, que es Jesús de Nazaret, que establecerá, fíjense bien, un reino eterno y universal, pero realizando antes la restauración de todo. O sea, antes de que Dios establezca su reino eterno y universal, todo tiene que ser restaurado. Restaurado quiere decir puesto en orden. O sea, tiene que limpiarse la casa. Cristo, Rey del universo. Daniel 7, 13 al 14 dice así: He aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano, fue llevado a su presencia y a él se le dio el imperio, el honor y el reino. Y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasarán y su reino no será destruido jamás. Vean que la cita no menciona a la tierra porque es rey de todo lo que su padre ha creado, que es el mismísimo universo. Por lo tanto, Cristo es rey del cosmos. Un descendiente de David reinará para siempre. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versículo 32. Tiempo de purificación. Vamos a ver aquí una parábola preciosa de Jesús que nos ilustra con gran perfección, con gran detalle, este reinado y esta purificación. Pongan mucha atención, por favor. Pero esta restauración será precedida por un tiempo de purificación. La parábola de las minas, que está en San Lucas capítulo 19, del versículo 11 al 27, lo ilustra claramente cuando dice: estando la gente escuchando estas cosas, añadió Jesús una parábola, pues estaban cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Jesús, aclarando esto, les dijo la siguiente parábola: un hombre noble marchó a un país lejano. Fíjense bien, un hombre noble. Recuerden que Jesús en Daniel se llamaba el Hijo del Hombre, y con eso estaba dando a entender de que era la referencia que hacía Daniel del Mesías, del Rey, el Hijo del Hombre. Por eso Jesús se llamaba también a sí mismo el Hijo del Hombre, para que esto le sirviera de clave para identificarlo. Y aquí Jesús se refiere a un hombre noble, o sea, que pertenece a la casa real, en este caso del Rey del universo, del Padre eterno. Marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. O sea, tenía que recibir la investidura real y regresar. Recuerden que cuando vimos el 7:14, el Padre Eterno le da la vestidura real al Hijo del Hombre, o sea que ya se encarnó el Hijo del Hombre, y por lo tanto la investidura real es después de que Cristo ha muerto y resucitado. Habiendo llamado a 10 siervos, continúa Jesús, 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos, estos son otros, no son los siervos de las minas, sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada para que le dijesen: no queremos que reine sobre nosotros. O sea, hay súbditos que no quieren que Jesús reine, que reine Satanás, el pecado. Y sucedió que cuando regresó, después de recibir la investidura real,
mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que les había dado las minas para saber lo que habían ganado cada uno. Y a uno que le entregó 2 minas, lo puso sobre 4, al que le entregó 5 minas porque le había dado 3, etcétera, etcétera. Y a uno que le había dado 1, le entregó 1. Pero ahora habla de los ciudadanos que no querían que reinara, ya habiendo recibido la investidura real. Esta es la parábola. Dice así Jesús. Pero aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinase sobre ellos, dice Jesús, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Vean lo interesante de esta parábola. O sea, Jesús nos dice que antes habrá una purificación de los que no querían que Cristo reinara, sino que querían que reinara el demonio, el pecado, Satanás. Obsérvese que no se trata del juicio final, ya que ha dejado en la tierra a los que querían que él reinase, o sea, a sus siervos, a los que fueron fieles con las minas, y solo quita de la tierra a los ciudadanos que no lo querían. Además, en esta parábola, Jesús está respondiendo a los que esperaban el reino de Dios aquí en la tierra, en donde primero vemos que Jesús no los contradice, sino que más bien aclara cómo sucederá eso. Al volver, una vez recibida la investidura real, purificará la tierra quitando a los que no querían que él reinase. Y se concretará desapareciendo a los inicuos que no querían que él reinase. Esta purificación está señalada también en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Cuando dice, había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Veraz. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo. Otra vez la purificación. Vean que esta purificación la hace Dios. Nosotros no podemos atentar contra la vida de nadie, sino al contrario, respetar la vida, aun cuando sea un pecador. Porque la vida es un don que nos da a todos, y mientras hay vida, recuerden, hay esperanza de que ese pecador se convierta. Y para eso podemos nosotros rezar y podemos hacer sacrificios para que Dios le conceda la gracia a esa persona de su conversión. Y luchar hasta el último momento de su vida. Porque aún de los pecadores no queremos su muerte, sino queremos que se salven, como Dimas, el buen ladrón, que aún en el último momento de su vida en la cruz junto a Jesús, se salvó, y se salvó sin pasar por el purgatorio. Ante la pregunta de Pilatos, que le hace a Jesús, ¿entonces tú eres rey? Jesús valientemente contestó, tú lo has dicho. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Capítulo 18 de San Juan, versículo 37. Pero también dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Vamos a explicar por qué dijo Jesús eso. Jesús, Rey de Reyes. La expectativa del Mesías con el paso del tiempo se cumple con Jesús, el Hijo de David. Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 20. Él es plenamente rey, aunque ciertamente ahora su reino no es de este mundo, como lo acabamos de leer en el capítulo 18 de San Juan, porque el reinado del mundo ahora está siendo arrebatado por Satanás, con el mal creciente. Vemos, por ejemplo, ciudades, países, poblaciones, pequeñas y grandes, dominadas por el AMPA.
Hay lugares incluso en Estados Unidos donde no se para la policía. El Bronx, por ejemplo. Y aquí en nuestro país también hay poblaciones que son fantasmas, porque son poblaciones donde domina el AMPA, domina la delincuencia organizada. Es precisamente el reino de Satanás, el príncipe de este mundo. Recuerden que una de las tentaciones a Jesús que menciona el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, dice Satanás, todos estos reinos te daré si postrado ante mí me adoras. ¿Por qué estos reinos? Porque él se los había apropiado, no le pertenecían. Y una vez que Cristo recobra o tiene la investidura real, entonces viene ¿a qué? A recuperar su reino en la tierra. Pero antes hará una purificación, como hemos mencionado, en varias citas lo menciona. Después de su muerte, resurrección y ascensión, Jesús es entronizado y exaltado por Dios a su derecha como rey. Es esta la investidura real a la que se refería Jesús y confirmada por el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 14, cuando a uno como hijo de hombre se le otorga el reino. Las oraciones tendrán su cumplimiento, porque el que pide, recibe. Así lo dice Jesús. Y al que toca, se le abrirá. Y el que busca, encontrará. Nosotros en nuestras oraciones que nos ha enseñado Jesús el Padre Nuestro, le decimos la oración que Jesús nos enseñó, tendrá su cumplimiento porque Dios es todopoderoso y por lo que el maligno devolverá lo que arrebató, porque no le pertenece, que es en ese caso este mundo. Cuando decimos, hemos repetido en nuestras oraciones, venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. Porque queremos, así lo dice en el capítulo 6, versículo 9 al 13 de San Mateo. Y esto se cumplirá, porque queremos que Cristo reine aquí en la tierra como reina en el cielo. Un reino de paz, de justicia, de orden. Y así como en algún momento lo pedimos por el pecado original, lo perdimos por el pecado original de nuestros padres, así también a partir de otro momento la tierra tendrá otra experiencia, como lo dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y dice así, este reino tendrá un comienzo en el mundo cuando dice, ya llegó el reino de nuestro Dios y de su Cristo sobre el mundo. Sí, un reinado con su presencia espiritual. Esto es muy, muy importante. O sea, el reinado de Jesús aquí en la tierra no es físico. Él no estará físicamente reinando. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Cristo dijo muy claramente que cuando Él vendría físicamente, sería visto desde el oriente hasta el occidente en el juicio final. Por lo tanto, su reinado aquí en la tierra solamente puede ser espiritual. Como hoy reina en la iglesia a través de la Eucaristía, reino de paz y justicia, reino donde el orden y el amor prevalecerán sobre el mal. El reinado de Jesús. Y reinará con Cristo 1000 años, los que no aceptaron a la bestia y a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente y en su mano. Y esos 1000 años, Satanás será encadenado al mismo tiempo. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4 al 6. Esto de 1000 no quiere decir que sean exactamente 1000 años. Es una manera de referirse a un periodo muy largo de tiempo, que pueden ser miles de años. Aquí la palabra de Dios nos habla de ese reinado aquí en la tierra, pero volvemos otra vez a hablar espiritual. ¿Cómo será ese reinado espiritual? También hay otras referencias en la Biblia. La naturaleza anhela el orden original. Así en Romanos 8, 21 al 23, dice, la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime
y sufre dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué gime y sufre? Porque vemos en todas partes en la naturaleza violencia, la agresividad entre los mismos animales, la destrucción entre ellos y del hombre contra ellos, al grado de que cada año se pierden varias especies por el hombre. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hay una cita también en Jeremías, que es muy paralela a esta, que dice así, perdón. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Por la maldad de los que moran en ella. Han sido destruidos los animales y las aves, porque han hecho, Dios no verá nuestro fin, porque han dicho, Dios no verá nuestro fin. O sea, nosotros hemos también colaborado con la destrucción de animales, no solamente la propia naturaleza, nuestro cambio climático, nuestra falta de respeto a la naturaleza, los incendios la mayor parte son provocados, el tirar la basura, muchas veces a los ríos hace que las aguas de los océanos se contaminen y se llenen de plásticos que matan a las tortugas y a las ballenas. Esto es parte de nuestra irresponsabilidad. En Isaías 65 nos muestra también ese reino. Versículo 17 al 25. Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No serán mencionados los primeros, ni vendrán a la memoria. O sea, no querrá nadie acordarse de estos tiempos en donde había solamente violencia en todas partes, donde reinaba el demonio. Antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás, por lo que voy a crear a Jerusalén regocijo y a su pueblo alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin que se oiga allí llanto ni quejido. No habrá allí jamás niño que viva pocos días, o viejo que no llegue sus días, que no llene sus días. Pues morir joven será morir a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, pues cuanto vive un árbol, así será la edad de los de mi pueblo. O sea, nosotros sabemos que hay árboles que viven 500, 600, 1000 años. Pues así será la edad de los habitantes de mi pueblo. O sea, serán como los tiempos de Matusalén, esos 969 años que habla de Adán y de Matusalén, etc. Serán semejantes. Y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No se fatigarán en vano, ni tendrán hijos para sobresalto. ¿Qué quiere decir esto? No tendrán hijos para sobresalto. Quiere decir que no se preocuparán de que sus hijos se enfermen o se mueran tempranamente o sufran algo que los deje incapacitados, porque habrá paz y bonanza, orden, pues serán raza bendita de Yahvé, ellos y sus retoños con ellos. Antes que me llamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo les escucharé. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará del polvo, y no harán más daño ni perjuicio en todo mi monte santo, dice Yahvé. No más guerras, no más luchas fratricidas. Isaías capítulo 2 también nos dice que se acabarán. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán de sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Esta estatua se puede ver en las Naciones Unidas y nos representa lo que dice la Biblia en Isaías 2. Los hombres harán de sus espadas instrumentos para labrar el campo. Aquí vemos una espada para un hombre, destruyéndola como espada para utilizarla para arar el campo.
También nos dice Isaías capítulo 11, los animales convivirán como el hombre, como era al inicio de la creación. Isaías capítulo 11, versículo 6 al 9. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán juntas, y también juntas se acostarán sus crías. El león, como los bueyes, comerán paja. Meterá el niño de pecho su mano en el agujero de la serpiente y en el escondrijo de la víbora, y el recién destetado meterá su mano. Nadie hará daño a nadie, nadie hará el mal en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas del mar. Fíjense cómo esta cita nos habla de la importancia del conocimiento de Yahvé, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. Y es que conocer a Dios nos ayuda a amarlo, y amándolo nos ayuda esto a servirlo. ¿Quiénes son pues los que mejor sirven a Dios? Los que más lo conocen. Por eso es tan importante que conozcamos a Dios, que conozcamos su palabra, que compartamos estos conocimientos, para que también otros se deleiten del conocimiento de Dios y también lo amen y cambien sus vidas. Recuerden que lo más importante para Dios es el ayuno del pecado, y ese cambio de nuestras vidas es lo más agradable a Él. Para que esto sea este conocimiento tan grande como cubren las aguas el mar. El juicio final. Aquí vemos el triunfo de los corazones de Jesús y de María, como lo ha dicho la Virgen en Fátima. Pero al final mi corazón triunfará. Y este puede ser el reino de Dios en la tierra. Podría serlo. Pero después de este reino, ya ahora sí habrá el fin. Pero recuerden, después de muchísimo tiempo, o sea, miles de años. Por eso cuando alguien le preguntaba a la Virgen en la Salida en Fátima, oye, ¿este es el fin del mundo? Cuando hablaba de ella de fin de tiempos. No, este es el fin de los tiempos. El fin del mundo todavía está muy distante para ustedes. ¿Cómo se caracterizará el fin del mundo? Por el juicio final. ¿Y cómo será este? Eso se puede ver en el capítulo 20 de Apocalipsis. Cuando terminen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá para seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, con Gog y Magog. O sea, Satanás confundirá, hará que 2 personas importantes, Gog y Magog, se extravíen de los mandamientos. En tiempos en que se enfriará la fe, será soltado Satanás. Y entonces Satanás, siempre burlándose de Dios, porque siempre buscará la triada. Recuerden, Satanás, Gog y Magog. Antes, la triada sería Satanás, el profeta del anticristo y el anticristo. O sea, Satanás siempre se quiere burlar de Dios. Es más, el anticristo no es más que un remedio de Jesús, una burla de Dios. Por eso es que Dios le impone el 666 del capítulo 13, versículo 18 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque con eso nos está revelando que el anticristo no es más que un hombre como nosotros, aun cuando aparezca y él diga que es Dios. Por eso repite 666, o sea, que simboliza que se hará trino, pero no es más que un falso Dios, porque no es más que un hombre. Y entonces Gog y Magog y Satanás le hará la guerra a los santos, quienes se reunirán en la ciudad amada, Jerusalén. O sea, imagínense la rápida transportación que harán todos los cristianos en ese momento en el mundo para trasladarse como quien va al súper a Jerusalén. Pero un fuego del cielo descendió y los devoró. O sea, en el momento en que están a punto de acabar con los santos en Jerusalén, un fuego del cielo desciende y devora a todos los que querían matar a los santos en Jerusalén. Y con esto, ahora sí, el juicio final, diciendo, y el cielo y la tierra huyeron, o sea, se desenrollaron de su
presencia sin dejar rastro, dejando sin rastro del cielo y la tierra. Y todos los muertos fueron juzgados, los que estaban en el mar y en la tierra, conforme a sus obras. Es muy importante porque nuestros hermanos piensan que con la fe es suficiente para salvarse, y Apocalipsis nos dice muy claramente, igual que Santiago en el capítulo 2, que es necesario la fe y las obras, y que seremos juzgados por nuestras obras. Así que pensemos que este es el fin del mundo, el juicio final, y está muy distante de nosotros. Lo que estamos en cerca, en puerta, se llama fin de tiempos. ¿Por qué se llama fin de tiempos? Porque es el periodo final de el tiempo en el que se le da a la humanidad para creer en el Evangelio. Y se le predicará a toda nación el Evangelio. Y el Evangelio ha sido predicado a todos los rincones en el mundo. Otra cosa es que no hayan creído, porque muchos no han creído en el Evangelio. Pues bien, ese es el tiempo que termina, el fin del tiempo de la predicación del Evangelio. Por eso se llama fin de tiempo, por eso no es el fin del mundo. Fin del mundo es el juicio final, distante después del reinado de Jesús aquí en la tierra espiritual. Bien, hasta aquí nuestro tema. Iniciamos con preguntas. A las 8:30, por favor. Sí. Bueno, quién sabe si después para el salve Regina. Sí. ¿Quitamos esto? O... Sí, al salve Regina a las 8:30. No, pero ¿quitamos ahorita esta o lo dejamos? Lo dejamos sobre todo. ¿Sí nos están viendo en pantalla, Pablo? Estamos viendo las diapositivas. Perfecto. Voy a poner la pantalla para que nos veamos. Oh. No veo la pantalla. Pero ya se ven ustedes, ya se ven, Mario. Ay, perfecto. Qué bueno que lo dice, Seba. Sí. Qué bueno que lo dice, Seba. Sí. Preguntas, por favor. Hasta aquí nuestro tema. Al final rezamos nuestra oración y recuerden, nos seguimos con preguntas. Entonces, aquí hemos visto que después de Moisés y después de Josué inician los jueces, y después de los jueces Dios manda a los reyes para que preparen el camino al Señor, y promete un rey en el futuro que además reinará aquí en la tierra, pero espiritualmente, insisto. Y después de este reino habrá el fin del mundo. Este reino quitará al demonio su poder sobre la tierra, quitándole todo dominio, y es más, el mismo demonio será encadenado durante ese tiempo para que el mundo disfrute de la ausencia de la tentación del enemigo. Sin embargo, todos tendremos nuestra propia carne y el mismo mundo, que pueden ser causa de tropiezo. Por eso es que aún en el tiempo del reinado de Dios en la tierra, también se podrá pecar. Pero sin embargo, la mayoría querrá vivir santamente en Dios, porque saben que lo más importante es así hacerlo, vivir conforme a la voluntad de Dios, conociendo, amándolo y sirviéndolo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Sí, tenemos varias preguntas, Mario. Sí, por favor. Primero nos pregunta Male Cerro, ¿por qué los secretos de la Virgen, el 4, 5 y 6, no se han dado a conocer? Perfecto. Efectivamente, el 4, 5, 6, 7 y 8, no sabemos en qué orden están. En esos 5, 4, desde el 4 hasta el 8, son 5, están 3 que sí sabemos una palabra de ellos. Uno de los 3 se llama Tercera Guerra Mundial. El siguiente de los 3 se llama hambre, una hambruna muy especial en el mundo. El siguiente de los 3 se llama epidemias, con plural, no es singular, es plural, epidemias. Son 3 de los 5. Hay 2 que no tenemos ni una sola palabra. O sea, hay 10 secretos. De los 10 secretos sabemos una palabra de 8, de los 8. Sin embargo, hay 2 que no sabemos nada absolutamente de ellos. Pero recuerden,
3 días antes de que cada uno se presente, y por cierto no están muy distantes. ¿Por qué no están muy distantes? Porque los jóvenes, que ya no son tan jóvenes, por cierto, son hombres adultos, ya hombres que están a punto de entrar a la tercera edad de los videntes. Los hombres y mujeres que han recibido los 10 secretos le van a entregar al padre Pétar, un sacerdote franciscano que ya han escogido, porque así se los pidió la Virgen, al que le van a revelar cada secreto con 10 días de anticipación. Y 3 días antes de que estos ocurran, el padre Pétar los hará públicos, o sea, por medio de los medios de comunicación. Desde el primer secreto que se ha revelado, toda la humanidad, o sea, todo el mundo va a dirigir su vista hacia Medjugorje, porque se van a quedar admirados de que con 3 días de anticipación pudiera haber sido predicho el primero de ellos, que es un cataclismo que afectará al mundo. Un cataclismo que no sabemos dónde, ni cuándo, ni cómo, pero afectará al mundo. Y 3 días será profetizado allí en Medjugorje. Mucha gente aún así no va a creer, pero cuando llegue el tercer secreto que se cumplirá, que se llama milagro, que ocurrirá en los lugares de las apariciones de la Virgen, ya nadie va a dudar de que se apareció la Virgen, porque habrá una imagen en el cielo permanente, ahí en el lugar donde se está apareciendo, donde la gente lo podrá fotografiar, se podrá filmar, se podrá ver perfectamente las 24 horas, pero no se podrá tocar. Cuando vea todos esto por los medios de comunicación, nadie va a dudar que se apareció la Virgen ahí. El problema es que habrá muchos momentos convulsivos a partir de ese momento en el mundo, por el que no le van a dar mucho caso a los mensajes de la Virgen, que nos invita a la oración y al ayuno, que son básicos para poder atenuar los castigos que vendrán. Por eso es tan importante que ayunemos y recemos, cada quien en la medida de sus fuerzas, rezar su Santo Rosario, rezar la coronilla de la misericordia. Preguntas, Pablo, por favor. Sí, claro que sí. La siguiente pregunta nos las hace Oli. Dice, ¿los juramentos que se hacen en la iglesia para no jurar se contraponen con el segundo mandamiento de la ley de Dios? Esa es muy buena pregunta, Oli. Mira, cuando una persona hace un juramento, es como si fuera un pacto. Recuerda que Dios es el Dios de las alianzas, de los pactos. Recuerda que los judíos le llaman en el Antiguo Testamento Berit, que significa pacto, porque en realidad Dios es el Dios de los pactos. Le encantan los pactos. Le encanta que tú le digas, oye, Señor, te ofrezco esto y por favor ayúdame, ¿verdad? Eso le agrada a Dios, pero también dice muy claramente Dios que no ofrezcas a la ligera. Lo que ofrezcas, asegúrate de cumplirlo, porque también le desagrada mucho que no cumplamos los pactos. Por lo tanto, el cumplir un ofrecimiento es absolutamente necesario. Si no, de otra manera, no se está agradando a Dios. Al contrario, se le está ofendiendo gravemente, tomando en cuenta que se está ofreciendo algo que no va a cumplir. Por lo tanto, es mejor no ofrecer algo que no vamos a cumplir a estar ofreciendo a la ligera. Aquí Silvia me dice, no olvides hacer reconocimiento a Oli. Oli hizo un esfuerzo muy hermoso y por cierto me ayuda a recordar que se está grabando todas las preguntas que se están haciendo para que cualquier cosa personal lo dejen muy, muy al final o me manden un WhatsApp y yo pueda hacerles un reconocimiento personal. Por favor, lo pueden hacer a mi teléfono utilizando el WhatsApp 5521-957183. Y gracias por participar y por preguntar. Así que
Con respecto a los ofrecimientos, recuerden, no los hagan a la ligera, si no son capaces de cumplirlos. Por eso es muy importante vivir una vida con mortificación, con aya y contra, para tener el dominio de que lo que ofrezcamos lo cumplamos. Y si no, mejor no ofrecerlo, porque resulta peor ofrecer algo que no vamos a cumplir. Por lo tanto, tiene parte razón Oli al preguntar que no es agradable si no vamos a cumplirlo, pero que sí es agradable a Dios si nos comprometemos firme y voluntariosamente a cumplirlos. Preguntas, Pablo, por favor. Claro que sí, la siguiente también es de Oli y nos pregunta, ¿con qué libros se comienza a leer la Biblia cuando quiere comenzar a hacer un verdadero encuentro y conocer a nuestro Señor Jesús a través de su palabra? Muy buena pregunta también. Miren, en la segunda carta de los Corintios, San Pablo nos da las pautas para leer la palabra de Dios. Primero que todo, hay que leer el Nuevo Testamento, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, todo el Nuevo Testamento, pero empezando por el Nuevo Testamento. Así se empieza a leer la Biblia. Y una vez que terminan el Nuevo Testamento, luego pásense al Antiguo Testamento y lean los libros sapiensales, como son los Salmos, como son Sabiduría, Eclesiástico, Proverbios, Eclesiastés. Y luego pasen al Génesis, pasen a los profetas, léala todos los días, un trozo, así nos lo dice Dios en el 6:6 de Josué. Lee el libro todos los días, aunque sea un pedacito, aunque sea un pequeño párrafo. Claro, si se puede leer unos 15 minutos, mejor. De hecho, se estima que quien lee 15 minutos la palabra de Dios con la técnica que acabamos de mencionar, en 2 años y fracción termina por leerla toda. Y la palabra de Dios es necesario leerla y releerla. Es absolutamente indispensable. No se puede conocer a Dios si no se lee la palabra de Dios. Por eso es indispensable hacerlo. Preguntas, Pablo, por favor. Claro que sí. Gerardo Telles nos pregunta cuál es el significado y la importancia de la corona de espinas. Bien. Todo lo que es la reflexión de la pasión de nuestro Señor nos ayuda a santificarnos porque sabiendo lo que Él sufrió por nosotros, como los clavos, la corona de espinas, Jesús con la cruz a cuestas, etcétera, rememorando la pasión y muerte de nuestro Señor a través de los evangelios en la pasión, nos ayuda a tener más espíritu de sacrificio porque podemos decir cuando tengamos que ofrecer un sacrificio, si el Señor lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo cuando Él me dio ejemplo para hacerlo? Por lo tanto, pensar en la corona de espinas y pensar en todo lo que sufrió Él nos ayuda a tener una vida de dominio de nosotros mismos porque nos estimula a ofrecer sacrificios. La corona de espinas, quiero decirles que existe en Notre Dame. Están parte de la corona de espinas allá en Francia. Y también hay espinas de la corona en Milán. Y es una espina bastante grande que se llama Acanthus orientalis. Mide 5 centímetros de largo, sus espinas más largas, y tiene un espesor de aproximadamente 3 milímetros. Así que perfectamente actuaban como clavos. Incluso una de las espinas le perforó una vena frontal superficial a Jesús en la frente que le produjo un 3 invertido. La corona de espinas, por lo tanto, es para nosotros un motivo de ejemplo para que no busquemos la corona de los aplausos cuando Jesús buscó la de las espinas por amor a nosotros. Preguntas, Pablo, por favor. Y nos pregunta Oli, ¿hasta cuándo o hasta qué edad de los hijos son los padres responsables de ellos? Esa también es una estupenda pregunta. Somos responsables de los hijos hasta que mueran. ¿De los hijos? Y hasta que moramos nosotros. Y podemos decir que también en donde estemos en la otra vida, tendremos que seguir pidiendo por ellos hasta donde podamos. O sea, por lo tanto, somos responsables de nuestros hijos toda nuestra vida.
¿Por qué? Porque Dios nos los ha encomendado para su salvación. De hecho, tenemos hijos para llevarlos al cielo, no para llevarlos al infierno. Por eso es que tenemos la responsabilidad de pedir por su salvación continuamente. Y a pesar de que la responsabilidad más importante termina a los 18 años, porque ellos tienen ya la independencia y la libertad, se las da las autoridades y se las da el poder civil. De cualquier manera, nosotros tenemos obligación de corregirlos hasta el último momento de nuestras vidas y de sus vidas. La que ocurra primero, ya sea al término de la nuestra o ya sea al término de la de ellos. ¿Preguntas, dudas, Pablo? Sí, Judith nos dice que si puedes volver a repetir, ¿cuál es la diferencia entre el fin de los tiempos y el fin del mundo? Correcto. El fin de los tiempos se refiere al fin de un periodo que se le otorga a la humanidad para creer en el Evangelio. Y ese tiempo empezó en el momento en el que Jesús empezó a predicar el primer día, cuando dijo, el reino de los cielos ha llegado a la tierra. Y en ese momento empieza el Evangelio, el tiempo del Evangelio a correr para el mundo. Y ese tiempo termina en el momento en el que el Evangelio llega a ser predicado hasta el último rincón del mundo. Por lo tanto, el fin de los tiempos implica el tiempo que se le dio a la humanidad para creer en el Evangelio. Y no importa que hoy haya muchos que no hayan creído, finalmente han sabido del Evangelio y en esto se cumple la predicación del Evangelio a todo el mundo. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros de conocer la palabra de Dios y de ponerla en práctica y dejarnos llevar por ella, porque la palabra de Dios nos purifica, nos perdona nuestras faltas y nos transforma, pero es una responsabilidad de cada uno en el mundo. Y hay muchos que escuchando la palabra de Dios le dan la espalda, sin embargo eso no obsta a que el fin del tiempo ha terminado. Por eso es que la Virgen nos ha mencionado que el Evangelio ha sido predicado a todo el mundo. Lo mencionó desde la Salet desde la Salet, y en Fátima lo confirmó. Así que el Evangelio ha sido predicado y por lo tanto termina ese periodo y inicia el fin de los tiempos con un juicio personal al mundo que se llama el juicio a las naciones. Ese juicio de las naciones implica precisamente el que todos estos castigos que menciona la Virgen invitarán a los hombres a convertirse. Para esto Dios mandará también a dos personajes más muy importantes que se llaman Enoc y Elías y predicarán al mundo estos momentos tan importantes como un último esfuerzo para que se conviertan. Pero desgraciadamente también en ese momento Dios permitirá la presencia del anticristo. Y lo más dramático es que el anticristo enfrentará a Enoc y a Elías y los matará. Y entonces la gente, después de que los mate, va a volcarse sobre él pensando que él es más grande que cualquiera de todos los profetas de la Biblia, porque él mismo también se señala como tal. Él mismo se va a llamar maestro de Jesús, superior a Jesús, rey del universo. Y por lo tanto, cuando vean que ese hombre, recuerden, es un 666, por eso digo, ese hombre invitará a todos a resolver los problemas de una manera muy sencilla, dejándose marcar en la frente o en la mano derecha. Con esa marca, él pretenderá acabar con todos los robos, los secuestros, los asaltos en el mundo. Todo eso se va a acabar, dice él. ¿Por qué? Porque si una persona es secuestrada, el chip que está en la mano derecha o en la frente le permitirá inmediatamente a las autoridades rescatarlo, porque es un chip que tiene un localizador vía satelital. Pero además, ese chip permitirá que los que lo tengan puedan comer, comprar, vender, viajar. Y el que no lo tenga no podrá hacerlo. Por eso dice la palabra de Dios
que en el momento en que sea entronizado, dice el capítulo 24, versículo 15 de San Mateo, por cierto, no se les olvide tener un cuaderno de Biblia, exclusivamente de Biblia, así como mi esposa tiene el suyo. En ese cuaderno, por favor, anotan las tareas que se dan con cada clase y también anotan sus preguntas que tengan de sus tareas, las preguntas que tengan de las clases, todo lo que les haya llamado la atención, porque eso les permitirá en un momento dado recapitular esas preguntas en el momento del curso de Biblia y poderlas contestar. Por lo tanto, tengan ese cuaderno y anoten las tareas. Nosotros les estaremos indicando cada vez la tarea que toca. Por ejemplo, en este caso, la tarea de hoy día, anótenla por favor, es ver en YouTube el tema que se llama Inicio del Reino de Dios en la Tierra, parte 1 y parte 2. Es muy interesante, les va a llamar mucho la atención porque menciona todo el recorrido del esfuerzo de la iglesia, de los apóstoles. Muy, muy bonito. El inicio del reino de Dios en la tierra, parte 1 y parte 2. Tiene que ser puesto así tal cual, porque si no van a caer en páginas que no tienen nada que ver con el tema y que son más bien influidas por nuestros hermanos protestantes. El inicio del reino de Dios en la tierra, parte 1 y parte 2. Por favor, también busquen en la página de Círculo Bíblico las tareas pasadas, los que se están integrando, para que se actualicen y vean las tareas con cada clase que se han dejado para que las estudien y así vayan emparejándose. Entonces, el tiempo del juicio de las naciones, el tiempo del fin de los tiempos, implica la predicación del Evangelio. Y el tiempo del juicio final implica el triunfo del corazón de Jesús y de María o el reino de Cristo en la tierra después de mucho tiempo con hombres muy santos, más santos que los que hemos conocido hasta ahora, que vendrán, y que después de ese tiempo será soltado el demonio porque la humanidad volverá a enfriarse poco a poco, solita se empezará a enfriar, no por el demonio, porque el demonio estará atado. Y cuando se enfríe la tierra, espiritualmente hablando, entonces volverá a ser soltado Satanás y entonces él se encargará de alejar más a los hombres de Dios y empujará a dos hombres importantes para que ayuden a Satanás en esta labor que se llaman Gog y Magog. Y entonces otra vez Satanás, en una forma de triada, como antes lo fue el anticristo, su profeta y Satanás, ahora Satanás, Gog y Magog, empujarán a los hombres para perseguir a los cristianos de ese momento, que será después de mucho tiempo. Y entonces, persiguiendo a los cristianos, estos se reunirán en Jerusalén, utilizando sus naves para trasladarse en una forma rápida a ese lugar. Y cuando están todos unidos en ese lugar y a punto de ser destruidos por Satanás y las armas que empujará a los hombres a tener para destruirlos, en ese momento un fuego del cielo los destruirá a ellos y en este momento se inicia el fin del mundo, desenrollándose el cielo y la tierra y juzgando a los muertos y a los vivos, como dice el capítulo 20 de Apocalipsis. Léanlo, por cierto. Lean en los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis, es parte de la tarea también, por favor, además de los dos videos de YouTube. ¿Preguntas, dudas, por favor, Pablo? Sí. Poli nos pregunta, ¿se sabe si Jesús era vegetariano? ¿Hay relación entre la mística y la comida? ¿Qué opina del vegetarianismo? Bien, mira, Jesús no era vegetariano estricto porque comía el cordero pascual en la Pascua. El cordero es una carne, obviamente, y también comía pescado. En muchas ocasiones se le vio comiendo pescado, incluso cuando resucitó, él tenía cocinando unos pescados para invitar a los apóstoles que estaban pescando,
en una barca, lo invitó a comer pescado, para que él mismo les demostrara que no era un espíritu, que era resucitado y que los invitaba a comer. Así que el pescado y el cordero nos muestran que no lo era, vegetariano. En cuanto a ser vegetarianos, quiero mencionar que eso sí, el Génesis invitó a nuestros primeros padres a comer de todo árbol y de toda verdura del jardín del Edén. Y no, Que no, ¿Sí o no? Sí, sí, está viendo. ¿Sí está viendo? ya se Ok. ve. la vamos a regresar, ¿eh? Ese es el símbolo de Cristo, el que está abajo. Gina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A ti clamamos, excelsi nieve, a ti suspiramos, gementes et flentes, in a lagrimadum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos haznos convertir. Et Jesum benedictum fructus ventris tui, nobis os hoc exilium ostende. Oh, tremens. Oh, pia. Oh, dulcis Virgo Maria. Continuamos con, Y a quien se quiera salir. recuerden, nuestro círculo ha terminado. Nos quedamos con los que quieran seguir preguntando. Mario, me gustaría Por hacer favor. una pregunta. Por favor. Mira, el otro día fui al súper a comprar mi pequeña despensa y se acercó mucho un par de chicos junto a mí y decentemente, tú me conoces de muchísimos años, les dije que por favor guardaran su sana distancia. Y su respuesta, Mario, fue: viejas como usted deberían de morirse porque nada más nos quitan el oxígeno a la gente joven como nosotros. En estos casos, Mario, yo me quedé tan fría y tan helada que salí del súper con la lágrima en los ojos. Pero ¿qué puedes responderle a una juventud tan agresiva y con un pensamiento tan grotesco en su alma? Quiero decirte, Male, que estoy tan impactado como tú con la frase que te dijeron. Y la siento como si me la hubieran dicho a mí. Yo también me siento muy perturbado por esta frase y solamente te diría lo mismo que le decían a Jesús, Belcebú, apártate de nosotros, crucifícalo, cuando le decían, o sea, las mismas frases insolentes, soberbias, faltas de caridad que también recibió Jesús y que por lo tanto tenemos que guardar silencio y pedir por ellos, esperando que nuestras oraciones y el sacrificio, el dolor, la humillación que sufrimos, porque también la sufro yo, porque la siento para mí, lo ofrezcamos junto con nuestras oraciones y ayuno por su conversión.
porque evidentemente van por un camino de condenación. Es una soberbia y una falta de caridad tremenda, sobre todo cuando la sana distancia es no solamente por nuestro bien, es por el bien de ellos. Nosotros al traer una mascarilla y al guardar sana distancia y traer careta, etcétera, 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 todo el equipo que debemos de traer, lo hacemos por el bien de ellos. O sea, no es solamente por nosotros, lo hacemos por su protección. Por lo tanto, cuando se nos descalifica de esa manera, porque estoy hablando plural, estoy también incluyéndome también a mí en esa descalificación, lo que podemos hacer es pedir por ellos, ofrecer nuestro ayuno y nuestra oración, como Jesús pidió por sus enemigos. Exacto, Mario. Yo lo que dije al salir del súper con lágrimas en los ojos fue, como tú dijiste, Jesús, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y no saben que algún día ellos también tendrán la edad que yo tengo. Así La es. juventud no es eterna. Si es que Correcto. llegan, porque como está el mundo, Eso. ni siquiera sabemos. Entonces, Así es. en lugar de tener ese respeto y admiración y comprensión hacia las personas mayores, creo que se ha perdido mucho ese valor. Entonces recé mucho, tengo sus caras aquí como fotografía en mi cabeza, pero me quedé muda porque yo dije, escuché bien lo que me dijeron y muertos de risa y nunca se hicieron para atrás. Entonces yo con mucho cuidado, cubriéndome lo más que podía, claro, con mis lentes, mi cubrebocas y mi careta, pero de todas maneras, pues te da cosa de que alguien no respete lo que te están pidiendo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, sí me lastimaron mucho, Mario, no te voy a negar, me lastimaron muchísimo. Yo, es más, me acuerdo de ellos y de verdad me dan ganas de llorar porque no puedo creer que haya una juventud con un corazón tan feo. ¿Cómo no? Pero Totalmente, gracias por lo que me dices. totalmente de acuerdo, Male, y créeme que lo siento también como si me lo hubieran dicho a mí, porque yo hubiera dicho lo mismo que tú y hubiera también tomado la misma actitud que tú, que es pedir por ellos, y hasta ahí. Desgraciadamente, todo esto que te pasó no son más que signos de nuestros tiempos. ¿En qué sentido? En que vemos lo alejado que está de Dios muchos jóvenes. Y por lo tanto comprendemos con esto lo que la Virgen ha mencionado en Garabandal, que los pecados han llegado al colmo, que por eso mismo ha puesto un plato debajo de la copa porque se está derramando. Y con esto se cumple uno de los signos de los tiempos que el profeta Daniel profetizó cuando dijo, y los pecados llegarán al colmo, capítulo 8, versículo 23 del libro de Daniel. Por lo tanto, esto nada más confirma a qué grado hemos llegado dentro de tantísimas otras cosas, como el mismo aborto, por ejemplo, que hace rato también mencionamos. 50 millones de abortos hablan de la degradación social que hoy en día vivimos. Bien, otra pregunta, por favor. Sí. Mi hermano tiene una pregunta. ¿Cuándo se va a descubrir la arca de la alianza y en dónde está la tierra prometida? ¿Y cuánto tiempo se hace desde México a la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo se hace desde México hasta dónde, perdón? Hasta la tierra prometida. Ah, ya, perfecto, hasta Jerusalén, correcto, sí. Se hacen 25 horas en avión. O sea, es un viaje larguísimo, ¿eh? Se los digo porque yo ya lo hice, ¿eh? Y además se tienen que hacer a fuerzas escalas para cargar gasolina, o sea, que se llama turbocina, lo que utiliza el avión, y por lo tanto es terriblemente agotador. Es la otra parte del mundo, está en el otro extremo. Así que estás hablando de 25 horas, o sea, un poquitito más que un día. ¿Preguntas, dudas? Si ya descubrieron la arca de la alianza. Ah, ya. El arca de la alianza todavía no se ha descubierto. Jeremías la escondió en una cueva en las montañas que están en Palestina.
Sin embargo, es muy interesante tu pregunta porque él profetizó, este profeta, que se descubriría al final de los tiempos. Como comprenderán, no estamos lejos de que entre los regalos se nos dé el descubrimiento del Arca de la Alianza. Evidentemente como un intento de parte de Dios para fortalecer nuestra fe en estos momentos en los que la fe está tan perdida, por decirlo así, por muchos, porque aun cuando algunos tienen fe, no la viven en su mayoría, por desgracia. Así que todavía no se descubre, pero no está lejos, ¿eh? ¿Por qué? Porque la profecía de Jeremías así lo indica. ¿Preguntas, dudas? Sí, Gerardo Telles nos pregunta, ¿es posible agregar algún otro texto a la Biblia? Y el Esban también comenta, ¿ha tenido actualizaciones la Biblia? Y si es así, ¿con base en qué se hace? Perfecto. Bien, miren, la pregunta es excelente. Quiero decirles que el Concilio de Trento fue el último concilio con el que se cerró el canon de la Biblia con 73 libros, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. Y el Concilio de Trento dijo que en este concilio se cerraba la Biblia para siempre. Ya no hay más. Antes del Concilio de Trento, quiero mencionarles que hubo el Concilio de Hipona, de Cartago, en donde se estaban sumando libros a la Biblia. Se encontraban análisis, pruebas para decir, este sí, este no, este también. En fin, llegó el Concilio de Trento. En ese Concilio de Trento, en el siglo XVI, se declaró que el canon de la Biblia se cerraba para siempre. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay posibilidad de agregar ni uno más. Y quiero mencionarles que ha habido la posibilidad de hacerlo, ¿eh? Me refiero al deseo de hacerlo, las pruebas de hacerlo. Por ejemplo, hay un libro que escribieron los apóstoles que se llama La Didaje. La Didaje es un libro maravilloso que hoy en día podemos confirmar que se trata de un libro escrito por los apóstoles, dentro de ellos está Pedro, y que además fue escrito en el siglo I de nuestra era. Y por lo tanto, los mismos argumentos que se utilizaron para aceptar 27 libros del Nuevo Testamento, con esos argumentos podríamos agregar uno más, la Didaje, y ser 28. ¿Pero qué creen? El canon se cerró. Por lo tanto, la Didaje ya no está dentro de los libros que constituyen la palabra de Dios. Sin embargo, podemos leerlo y tener una altísima confianza de leer un libro inspirado, pero no como palabra de Dios, así tal cual. ¿Por qué? Porque el canon de la palabra de Dios se cerró en el Concilio de Trento. Y por lo tanto, un libro más como la Didaje y los que se puedan seguir encontrando y descubriendo, porque la Didaje por el carbono 14 se demostró que pertenece al siglo I, ¿eh? Así que las bases tenemos y pruebas para demostrar que podía ser el 28, el libro número 28 del Nuevo Testamento. Pero desgraciadamente el canon ya se cerró y por lo tanto ya no hay más que se pueda decir palabra de Dios. Es lo suficiente para creer y para salvarnos, está contenido en 73 libros. Punto final. ¿Preguntas, dudas? Y Judith también nos pregunta, ¿cómo puedes ayudar a que alguien crea en el sacramento de la confesión? Bien. Miren, en el capítulo 21, versículo 23 de San Juan, dice Jesús que a quienes perdoné los pecados les serán perdonados. Y viceversa. A quienes no se los perdonen, no se les serán perdonados. Y también vemos el ejercicio de ese sacramento en el capítulo 18, versículo 19 de Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles recibían a las gentes y ellas les narraban sus pecados. Así dice el texto de Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, es un sacramento que Cristo instituyó
y que no tenemos por qué desacreditar como nuestros hermanos protestantes soberbiamente diciendo, yo me confieso ante Dios directamente porque no tengo por qué recurrir a ningún ser humano. Sin duda alguna todos podemos hacerlo, ¿eh? Sin embargo, es un acto de humildad hacerle caso a Jesús y recurriendo a un medio que Él nos dio y que nada más por el puro hecho de la humildad de decir, yo voy a confesar mis pecados ante un hombre, ya merezco por esa humildad ser perdonado. Porque dice en el 5 de primera carta de San Pedro que a los humildes da su gracia Dios. Y por lo tanto ya estoy haciendo méritos para perdonar mis pecados, nada más por el simple hecho de ponerme de rodillas y confesarme. Otro detalle de este sacramento maravilloso es que, como ningún otro, la persona que se confiesa sale más ligerito. De verdad, analícense y verán cómo después de confesarse se siente uno muy bien. Por lo tanto, es un sacramento que nos deja una sensación que se percibe. Así que por las escrituras, por la intención de Jesús, por lo que representan humildad para perdonar nuestros pecados y por lo que nos deja inmediatamente, hay que recurrir al sacramento de la confesión. Y como lo dice la Virgen en Yugoslavia, o actual Medjugorje, Croacia, dice, confiésense una vez al mes, porque si se confiesan una vez al mes, pueblos enteros se convertirán a Dios. ¿Preguntas, Pablo? Hasta el momento ya son todas. Doctor Mario, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor, señora. Mire, a veces, bueno, dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de hacer nuestras buenas obras, pues para que los demás nos vean, ¿verdad? Pero pues a veces tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, de hacer un bien y pues desgraciadamente pues sí se va a notar, ¿no? Porque a veces puede ser que estemos varias personas, sea en un lugar público, etcétera, etcétera. Entonces, pues, a veces uno deja de hacer ese bien, ¿no? O de ayudar a alguien que puede hacerlo. Estaba yo escuchando los sermones del cura de Ars y hablaba del respeto humano. Entonces yo me pregunto si el hecho de dejar de ayudar a alguien o hacer una buena obra porque los demás nos están observando, entonces ya estoy cayendo en los respetos humanos. Me gustaría que me aclare, o sea, como que ya no veo la diferencia entre uno y otro. Correcto. Primero que todo, está muy bien que se lea los escritos y recomendaciones de los santos, ¿eh? Eso es estupendo, ¿eh? Ahora bien, cuando tengan ustedes una oportunidad de hacer una buena obra y no haya otro momento más que el público para hacerla, no desaprovechen hacerla, porque a lo mejor más adelante no la tienen, esa oportunidad. Y por lo tanto, hagan esa buena obra aun cuando sea pública. Pero si pueden intentar hacer la buena obra sin que su brazo izquierdo sepa lo que hace su brazo derecho, como lo recomienda Jesús, mejor todavía. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestra recompensa será grande en los cielos, dice Jesús, porque no lo habrán visto los hombres. Recuerden que los fariseos eran muy dados a que sus buenas obras fueran vistas para que fueran reconocidas. Por ejemplo, cuando daban limosna, ellos procuraban, primero que todo, lanzar las monedas desde alto. Incluso si caían, las levantaban otra vez para que volvieran a sonar y entonces la gente volteara y dijera, ¡ay! ¿Cuánto dio? ¿Verdad? Por si acaso no lo había escuchado inicialmente. Y dice Jesús que esos ya recibieron su recompensa. Por lo tanto, cuando ustedes hagan una buena obra, incluso que ni siquiera se den cuenta de que están ayunando los demás. A ese grado, traten de que su brazo derecho no sepa lo que hace su brazo izquierdo. Pero si no hay otra oportunidad para hacerla, porque es la única que tienen, mejor háganla. Porque es mejor hacer una buena obra, aun cuando la vean los demás, que dejarla de hacer para siempre.
Eva, ¿tú tienes una pregunta? Perdón, doctor, nada más. Y entonces, Perdona, Ana, por decir, perdona, sí, Ana. nada más para, le digo, es que ya eso del respeto humano, o sea, entonces a fin de cuentas, si no se hizo porque a mí me importó, así que dije, o sea, vamos, que no pensaban de mí que, pues no sé lo que quisieran pensar, o sea, yo la dejé de hacer, ya caí en un respeto humano, o sea, yo entiendo que el respeto humano es, pues que me importa mucho el que dieran los demás y no hacer lo que tengo que hacer, o sea, yo Exacto, caí en ese exacto. respeto humano. Exacto, exacto. O sea, que el respeto humano no nos impida hacer la buena obra. Eso es lo más importante y rescatable. O sea, ¿por qué? Porque hay personas que por respeto humano dicen, no, es que no quiero que se den cuenta, entonces dejan de hacer la obra y en ese sentido pierden una oportunidad que a lo mejor nunca se vuelve a dar. Ujú. Porque a lo mejor no nos volvemos a encontrar Ya. a esa persona el resto de nuestra vida. Y en ese sentido, el hacer nuestra buena obra, a pesar de que se vea, de que se note por los demás, hágala. ¿Por qué? Porque puede ser que sea la primera y última oportunidad que con esa persona tenían para hacerlo. Ya que en nuestra vida, a lo largo, nos encontramos con alguna persona que no volveremos a ver jamás. Eva, ¿tenías una pregunta? No se oye, Vita. No Tienes sé, cerrado tu micrófono. Ay, perdón, perdón. Sí, era un comentario acerca de por lo de favor, hacer las buenas obras. por Yo creo favor, Eva. que más bien a lo que también estamos llamados es hacer la buena obra y ahí involucra mucho la intención. Si mi intención es hacer la buena obra para que los demás me vean, yo creo que ahí es donde caemos realmente en una falta. Pero si mi intención es hacer la buena obra, me vean o no me vean, yo creo que ante los ojos de Dios, bueno, yo no estoy faltándole a nadie. Entonces yo creo que se debe de caminar con esa seguridad porque de pensar de que, bueno, no la voy a hacer porque a ver qué piensan los demás. No, yo creo que lo que importa es la intención que tienes hacia quién y cómo la debes de hacer, ¿no? Entonces, me vean o no me vean, a mí me nace hacer la buena obra y la hago para la gloria del Señor y para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que más bien esa es la esencia del mensaje, ¿no? De ayudar, ¿sí? Sin importar si me ven, si no me ven o a ver qué piensan. Yo creo que eso ya es una cuestión de intencionalidad, ¿no? De mi obra, ¿no? Ese era mi Correcto. comentario. Correcto, es muy válido, ¿eh? No tengo nada que agregarles, correctísimo. ¿Alguna pregunta más, por favor, Pablo? ¿René? Sí, Oli tiene una pregunta. Dice, ¿cómo puedo sustituir la seguridad y la sensación de sentirme querida o amada comiendo? Perfecto. Mira, Oli, el hecho de que comas, puedes sentirte amada desde el momento en que tienes el don de hacerlo, el don de poderte llevar un alimento a la boca, la salud para hacerlo. Por ejemplo, hay enfermos por el COVID-19 que no pueden acercarse un alimento a la boca porque están gravísimos. Así que podemos considerar que lo que estamos recibiendo es una bendición de Dios y hay que hacerlo, hay que darle gracias. Y gracias por todo lo que hacemos. Hay que darle gracias a Dios hasta por tomar agua. Hay que darle gracias a Dios cuando comemos cualquier cosa. Gracias, Señor, te doy por esos alimentos. Así de sencillo, pero siempre hacerlo. Y por lo tanto considerarnos bendecidos desde el momento en que abrimos los ojos cada mañana hasta el momento en que los cerramos cada noche. Así que hay que darle gracias a Dios en todo y por todo. ¿Preguntas, Pablo? Sí. Judith dice, hoy se celebra a la Virgen como reina. ¿Se refiere al dogma mariano? Bien. Solamente hay 4 dogmas. No está el de reina. Sin embargo, hay una advocación de ella, reina de la paz. Los cuatro dogmas que no está el de reina, son maternidad divina. María es madre de Dios. Esto fue declarado en Éfeso. Otro dogma mariano es
virginidad perpetua. Esto fue declarado en Éfeso. Otro dogma mariano es Inmaculada Concepción. Esto fue declarado en 1856 por Pío XI. Y otro dogma mariano fue declarado en 1950 por Pío XII, el de la Asunción de María. Como te das cuenta, Judith, no está el de ser reina. Reina es una advocación, como es Torre de Marfil, Casa de Oro, Puerta del Cielo, etcétera, etcétera, Estrella de la Mañana, etcétera, etcétera. Son advocaciones. ¿Existe como tal la Virgen Reina? O sea, su imagen. Sí. ¿Sí? Por cierto, en Medjugorje ella volvió a utilizar la advocación Reina de la Paz, ¿eh? Ella quiere que se le llame Reina de la Paz y así lo vuelve otra vez a pedir en Medjugorje. Pero también lo hizo en Fátima, Nuestra Señora del Rosario, así le gustó esa llamada. O sea, es una simple advocación, pero no es dogma de fe. ¿Dudas, preguntas, Pablo? Por el momento, no. Laura Hernández nada más nos dice, quiero aprovechar el espacio para pedirles que me acompañen en oración por todos los enfermos y en particular por mi tía que será operada el próximo martes. Gracias. Por favor, incluyamos en nuestras oraciones a la familiar de nuestra compañera que nos está pidiendo oraciones por ella, que va a ser operada. Y gracias a todos por haber venido. Por favor, no dejen de invitar a sus amigos, no dejen de cumplir con sus tareas. Les recuerdo, esas tareas ayudan a complementar la información y a aumentar la cultura religiosa. Gracias a todos por haber venido a este espacio religioso, de cultura religiosa. Y gracias también por quedarse hasta el final, por sus preguntas, que habla mucho de su interés por conocer a Dios. Recuerden la clase de ahora en donde mencionamos que el conocimiento de Dios es básico para poder amar y servirlo a Él. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Dios los bendiga a todos. Mario. Nos vemos A todos también. Cuídate. Nos vemos primeramente, Dios. Bye, Rubensito. El próximo Bye. sábado a las 7. Inviten, por favor. Gracias. Bye. Dios Bye, los bendiga. Bye. Gracias, buenas noches. Pablo, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a René por su apoyo. Gracias a todos. Gracias a todos Por favor, ustedes. no dejen de ver la página Círculo Bíblico. Ahí tenemos muchos videos y temas. Sí, la estamos viendo, Mario. Las clases Gracias. están ahí. Ya te saliste. Siempre es live meeting, ¿sí, no? Ujú.